Buenas noches, México. Última hora en Jalisco. Una balacera de más de 10 minutos, armas largas, más de 100 casquillos regados como semillas de plomo, una colonia entre Guadalajara y Zapopan convertida en campo de tiro en plena mañana, cuando todavía hay niños con mochila y café en vaso de unicel, y en medio de ese infierno, la imagen que no encaja con la versión comerciante, una Lamborghini Urus naranja, blindada, valuada en más de 8 millones de pesos, destrozada a impactos de alto calibre, y dentro, el cuerpo de Alberto, alias El Bodeguero, supuesto comerciante del mercado de abastos. No era un capo famoso, no era un nombre en carteles de recompensa, era, según su fachada, alguien que vendía y movía mercancía, perfil bajo, mano dura, sonrisa corta, pero con camioneta de narco, escoltas armados y una agenda cifrada en la guantera. Omar García Arfuch ya fue informado, y su primera frase, según fuentes del gabinete, fue un aviso sin poesía. La violencia no tiene horario, nosotros tampoco tenemos límite. Lo que ocurrió hoy no fue un asalto, no fue una riña, fue una ejecución confirmada, hecha con disciplina, con ruta de escape y con la calma de quien sabe que nadie lo va a detener, o de quien sabe que lo están cubriendo. Y lo más inquietante, los peritos encontraron, junto al teléfono encendido de Alberto, una libreta con contactos codificados y coordenadas marcadas en rojo. No es normal, no para un bodeguero, no para un hombre sin antecedentes, no para un ciudadano cualquiera. La pregunta ya se instaló como cuchillo en la garganta de Jalisco. ¿Quién era realmente el bodeguero? ¿Y a quién estaba a punto de hundir? Eran las 9:23 de la mañana cuando la primera señal quedó grabada por una cámara privada de un local de pinturas. En la esquina de Calle Brillante, una RAM blanca aparece lentamente, como si estuviera buscando un punto exacto en el mapa. No acelera, no duda, se coloca. Del otro lado, en Avenida Topo, una Yukon negra con vidrios polarizados frena al mismo tiempo, sin luces, sin claxones, sin palabras, y entonces fuego. Las detonaciones no fueron un estallido desordenado, fueron ráfagas intermitentes, como si alguien marcara el ritmo de una ejecución controlada. Bang, pausa, bang, cambio de flanco, avance, cobertura, retroceso, otra ráfaga. Los impactos rebotaban en el asfalto y mordían la carrocería de vehículos civiles que quedaron atrapados. Vecinos reportaron que el sonido era de AK-47 y de armas tipo AR. Unos gritaban, ¡agáchense! Otros corrían con niños de la mano hacia portones abiertos. Una mujer con la voz rota gritaba, ¡hay niños! ¡Hay niños! Como si el mundo pudiera frenarse con una súplica. En el centro de ese caos estaba la Urus naranja, callada, pesada, blindada, como si supiera que el final venía escrito. De ella no salió nadie al inicio, pero los atacantes sí sabían quién estaba adentro. No estaban disparando a la calle, estaban disparando al objetivo. Hubo al menos 3 vehículos involucrados en el intercambio, 2 camionetas RAM, una Yukon y una unidad más que apareció después a distancia, como sombra. Se acercó, cubrió un flanco y se fue. Eso lo hace más grave, porque habla de coordinación. La balacera duró 11 minutos con 43 segundos, según la sincronización de los videos. Y durante ese tiempo, lo que más inquieta a los testigos no es el plomo, es la ausencia. Ninguna patrulla llegó mientras el fuego seguía. Ni una. En un municipio vigilado, con cámaras, con puestos, con rondines. Nadie intervino. Y cuando por fin aparecieron sirenas, ya era tarde. El Lamborghini estaba inmóvil, el parabrisas colapsado, el asiento del conductor manchado, y Alberto, el bodeguero, muerto donde el lujo termina y la verdad empieza. A un lado, un celular encendido vibraba con notificaciones, y cerca de un puesto de tacos quedó otro cuerpo, un escolta o un atacante, todavía no se define. 2 muertos, 5 heridos, 0 detenidos, como si alguien hubiera hecho su trabajo, y el sistema hubiera decidido mirar a otro lado. En el mercado de abastos lo conocían por su apodo, el bodeguero, un hombre de unos 45 años, moreno, robusto, con manos de trabajar, pero con ojos de negociar. Dicen que empezó joven cargando costales y que con el tiempo se volvió intocable. Para unos era generoso, prestaba, ayudaba, pagaba funerales. Para otros era otra cosa, el que resolvía papeles, el que conseguía facturas, el que ponía orden cuando alguien no quería cooperar. Y aquí aparece una palabra que en México suena a oficina, pero huele a cementerio. Facturero. Personas que venden facturas falsas, que maquillan contabilidad, que mueven dinero por rutas legales para lavarlo. No se ven como sicarios.
No andan con corridos a todo volumen. Se sientan en restaurantes, hablan bajito, cargan USB y traen 3 celulares. Son la parte elegante del crimen. Entonces, ¿qué hacía un bodeguero en una Urus naranja blindada? ¿Quién le pagó ese blindaje? ¿Quién le puso escoltas? ¿Y por qué, según rumores del propio mercado, hacía semanas que notaba cosas raras? Escoltas cambiados, autos siguiéndolo, reuniones cortas con hombres de radio en la cintura. La fiscalía revisó lo primero: registros fiscales, propiedades a su nombre, empresas formales. Y ahí se abre un agujero. Casi nada. Un historial simple, un negocio en el mercado, movimientos normales, demasiado normales para un hombre que se movía con 3 vehículos de lujo. Pero cuando revisaron su teléfono, empezó a sangrar la verdad. Un archivo en notas, clientes 1412, nombres parciales, iniciales, montos, fechas. No era un cuaderno de jitomate, era una libreta de cobros. Y en la guantera del Lamborghini, lo que parecía un simple tarjetero resultó ser otra cosa: una libreta de contactos cifrados, con símbolos en lugar de nombres, y coordenadas escritas a mano en 2 columnas. Algunas apuntaban a Tlajomulco, otras a bodegas en la periferia, otras a domicilios fantasma, calles sin número, terrenos baldíos, locales sin letrero. ¿Para qué quería eso un comerciante? Para lo mismo que lo quieren los que mueven dinero sucio, para no dejar rastro. Aquí la historia cambia de color. Esto ya no suena a cobro de piso, suena a algo más fino y más peligroso. Una red de lavado silenciosa escondida a plena luz del día, usando el mercado como cobertura y los contratos como camuflaje. Y si Alberto era el engrane, entonces su muerte no fue un castigo, fue una operación de limpieza. Y hay otro detalle que la gente olvida. Un blindaje no se compra en una tarde. Se agenda, se cotiza, se instala, se prueba. Alguien lo recomendó, alguien lo conectó. Y en Jalisco, los talleres de blindaje de verdad no trabajan para cualquiera. Trabajan para quien llega con aval o con miedo. En el asiento trasero se halló una bolsita con tickets de casetas, rutas repetidas, salidas hacia la zona de Tlajomulco y regresos nocturnos. No era paseo, era logística, como si Alberto hiciera entregas que no pasan por báscula ni por factura real. Y el dato que enciende a los analistas: en su agenda había contactos guardados como contador 7, notario, sello, folio rápido. Eso no es vida de mercado, eso es vida de estructura. Por eso la muerte se siente quirúrgica. No lo buscaron para robarle, lo buscaron para cerrarle la boca. Cuando los peritos descargaron el contenido del teléfono, una coordenada se repitió 2 veces, como si alguien hubiera querido subrayarla: una bodega en Tlajomulco. El tipo de lugar que no llama la atención: cortina gris, sin letrero, sin horarios, sin vecinos curiosos, un sitio perfecto para guardar lo que no debe existir. La orden de cateo se movió rápido, y aquí entra la figura que cambia el tono nacional: Harfuch. Desde Ciudad de México, el titular de seguridad activó un enlace urgente, contacto directo con Fiscalía de Jalisco, con Zapopan, con mandos estatales. No pidió informes, pidió acciones. No vamos a permitir que las calles de Jalisco sean vitrinas de impunidad. Ya tomamos control del caso. Así lo dijeron en corto, así se movió. Horas después, el equipo forense entró a la bodega. Muchos esperaban lo típico: armas, droga, dinero. Pero lo que encontraron fue peor, porque era más limpio y más profundo. Papeles, cajas completas con facturación, sellos, copias, contratos, documentación original con folios oficiales. Y lo más grave: facturas duplicadas, mismas cantidades, mismo concepto, diferentes empresas. Una de esas empresas, Consultoría y Servicios de Oriente, aparecía como proveedora en licitaciones municipales. Otra, Soluciones Integrales Áurea, tenía contratos en áreas de servicios públicos, direcciones que llevaban a terrenos baldíos o a oficinas sin presencia real. En otras palabras, empresas fachada. Y ahí la pregunta se vuelve venenosa: ¿cómo llegó esa documentación a manos de Alberto? Porque para tener eso, alguien se lo dio. O él lo robó. O él era parte del circuito. Y si era parte, entonces su Urus no era capricho. Era herramienta de trabajo, símbolo de estatus para negociar con quienes necesitan verse poderosos. En una hoja, alguien había escrito una lista corta: inestables. No eran clientes, no eran proveedores, eran nombres marcados como riesgo. Y según una fuente cercana a la investigación, el apodo bodeguero aparece en esa lista 3 días antes de su muerte. No se necesita ser adivino para entenderlo. Lo estaban marcando, lo estaban cercando, y hoy lo borraron.
Entre los documentos había una nota sobre una reunión, hace 2 semanas, en una finca de Tlajomulco, con representantes del occidente. No se escribe cartel, no se escribe nombre, solo una frase que delata el tamaño del juego. El moreno de las facturas ya se sentó, pero no le creemos. ¿No le creemos a qué? A su lealtad, a su silencio, a su promesa de entregar papeles, porque en este país el que tiene papeles tiene poder, y el que tiene poder, si se equivoca, muere. En el piso, entre polvo y grapas oxidadas, encontraron también una impresora industrial y un sello de goma con un logotipo municipal. Un sello vivo de los que abren puertas. Y cuando un sello oficial aparece fuera de una oficina, la pregunta es inevitable. ¿Quién lo sacó y por qué? Un perito dijo una frase que no se puede publicar en un parte oficial, pero que se repite en pasillos. Esto no huele a narco, huele a administración, porque las armas matan rápido. Los contratos matan lento, pero matan a miles. Hospitales sin insumos, calles sin obra real, programas fantasma. Y ese tipo de crimen no se combate con patrullas, se combate con cadena de custodia y con voluntad de tocar intereses. Hay un detalle que para los ciudadanos pasa como otra falla. 11 minutos sin patrullas. Para inteligencia, eso no es falla, es señal. Jalisco no es un lugar donde una balacera de esa magnitud pase desapercibida. Las llamadas al 911 entraron al mismo tiempo, los videos se subieron al instante, y aún así, la primera unidad tardó como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Por eso, la línea de investigación se abrió en 2. 1. ¿Los agresores tenían información táctica sobre rondines y tiempos de respuesta? 2. ¿Alguien pidió no intervenir para que la ejecución se completara? En una conversación filtrada, aún no confirmada oficialmente, se escucha una voz decir: «No entren, está caliente, esperen la señal». No se sabe quién habla, pero el mensaje coincide con lo que ocurrió. Nadie se metió, nadie interrumpió, nadie arriesgó. Y Alberto murió. Mientras tanto, en el mercado de abastos, el rumor ya es sentencia. Dicen que Alberto llevaba semanas recibiendo presiones, que lo apretaron por papeles, que su último mensaje a su esposa fue una línea que hoy suena a epitafio: «Si no llego, dile que yo ya sabía». Y esa frase, en un país como México, solo significa una cosa: la muerte ya estaba agendada. Los investigadores encontraron también algo que no suele aparecer en un crimen común: números de contacto vinculados a campañas políticas locales, personas con nombre, con cara, con cargo o con historial de asesoría. Nombres que por ahora se guardan en silencio, porque tocar eso es tocar la caja fuerte del sistema. Harfuch, según se comenta en mesas cerradas, fue directo: si hay funcionarios involucrados, se van a sentar, caiga quien caiga. Y esa frase es más peligrosa que cualquier acá, porque no amenaza a sicarios, amenaza a quienes se esconden detrás de sellos, folios, licitaciones y discursos. La guerra aquí no es solo de balas, es de papel. El equipo federal desplegado en Guadalajara no llegó a dar presencia, llegó a rastrear dinero, a cruzar contratos, a buscar quién se benefició, a identificar quién protegía a Alberto y quién decidió que ya no era útil. Porque un operador financiero no se mata por capricho, se mata cuando se vuelve riesgo, se vuelve testigo o se vuelve traidor. Y en cualquiera de los 3 escenarios, el mensaje es el mismo: el que habla, cae. El miedo en Santa Eduviges y Topacio ya no es solo por la balacera, es por la sensación de que la ciudad fue escenario de una ejecución autorizada por un silencio. Y si eso es cierto, entonces el enemigo no está únicamente en las camionetas, está en los pasillos. Esa zona sin patrullas abrió otra revisión: quién estaba en turno, qué radios se activaron, qué unidades se movieron y quién firmó el reporte. Porque también existe el crimen por omisión, cuando alguien decide no llegar. Y en la escena, un detalle quedó como firma del ejecutor: los impactos no estaban dispersos, estaban concentrados en el lado del conductor. Un patrón típico de tiro de cacería humana. Eso no lo hace un improvisado, eso lo hace alguien entrenado o alguien acostumbrado. Si Alberto fue ejecutado por profesionales, entonces el dinero que movía era suficiente para pagar profesionales, o lo suficientemente peligroso como para que vinieran gratis solo por la orden. En ambos casos, la conclusión es la misma. El caso no termina con una detención, apenas empieza. Cuando Harfuch entra, no entra con micrófonos, entra con tablero. La instrucción fue activar un protocolo de cierre en Jalisco, nivel rojo, coordinando federación, estado y municipio. No para hacer show, sino para contener lo que viene después de una ejecución tan pública: la reacción. Primero,
Acceso directo a cruces del SAT y registros fiscales. El objetivo, identificar la ruta del dinero que convirtió a un comerciante en dueño de un Lamborghini blindado. ¿De dónde salió? ¿Por dónde entró? ¿En qué se dispersó? Segundo, intervención preventiva de bodegas señaladas por las coordenadas. No una, varias. Algunas en Tlajomulco, otras en la periferia de Zapopan. Se buscó el patrón. Cortinas sin letrero, empresas recién creadas, movimientos contables perfectos, cero actividad real. Tercero, despliegue de agentes encubiertos en el mercado de abastos, no para vigilar comerciantes, sino para escuchar, porque el miedo deja frases, y esas frases, si se recogen a tiempo, son más valiosas que un arma decomisada. Cuarto, rastreo de comunicaciones en zonas de alta frecuencia delictiva, porque una ejecución de 11 minutos no ocurre sin coordinación, y la coordinación deja huellas, llamadas cortas, radios, mensajes de ya y vámonos. En una mesa privada, Harfuch repitió su línea favorita cuando el caso se vuelve grande. No vamos a ceder ni un metro más. Y el operativo lo demostró. Esa misma noche se congelaron cuentas vinculadas a 2 de las empresas encontradas en documentos, se cerraron accesos a bodegas, se aseguraron cajas con sellos oficiales, se solicitaron órdenes de revisión a proveedores relacionados con licitaciones sospechosas. No es glamour, es una cirugía. El problema es que una cirugía duele. Y cuando el dinero sucio siente que lo están tocando, responde. En los barrios cercanos ya se reportaron movimientos raros. Camionetas dando vueltas sin placas, hombres en moto tomando fotos, casas cerrando antes de la noche. La ciudad se prepara para un después que siempre es más violento. La limpieza de testigos, el ajuste de cuentas, el cierre de bocas. Por eso Harfuch pidió lo que pocos piden, protección a peritos y fiscales del caso, porque en México, a veces, el que investiga muere más rápido que el que dispara. Pero el dato que prendió todas las alertas apareció en una carpeta cifrada. Un listado de pagos programados con 3 columnas: sello, folio, entrega. Y al final, una palabra que parece tonta, pero es aterradora: corte. Corte significa que alguien decidió cerrar el flujo. Y el que estaba en medio era Alberto. La pregunta ahora no es quién lo mató, es quién ordenó cortar y por qué justo hoy. En un reporte preliminar, el flujo de dinero de 2 empresas fachada mostró algo que asusta. Pagos redondos en fechas fijas, siempre antes de cierre de mes, siempre con conceptos genéricos. Asesoría, servicios integrales, logística. Palabras que sirven para todo, y por eso sirven para lavar. La UIF pidió un congelamiento urgente de movimientos sospechosos. Y cuando se congela dinero, los dueños verdaderos reaccionan. No siempre con abogados, a veces con plomo. Por eso, la instrucción fue blindar no solo el expediente, también a quienes lo tocan, custodios, choferes, analistas, porque el crimen de cuello blanco no se defiende con pistola en la mesa, se defiende con contactos y con miedo. Y el miedo, cuando se siente acorralado, muerde. En las historias de narco, siempre hay un perfil bajo que sostiene el castillo. No se ensucia las manos, no aparece en fotos, no da entrevistas, pero si cae, el castillo tiembla. Alberto parecía ese tipo de pieza. Los agentes revisaron su rutina. Entradas y salidas del mercado, pagos de nómina, movimientos bancarios de poca monta, y luego, de repente, un salto. Depósitos fragmentados, transferencias trianguladas, compras a nombre de terceros, y una firma repetida en varios documentos de bodega, iniciales que no corresponden a su nombre, como si hubiera usado identidades de papel. En su teléfono, además, había una carpeta oculta con fotos de facturas. No solo facturas, facturas con sellos, con firmas, con folios de dependencias, como si alguien le hubiera entregado una parte del sistema para que él la administrara. ¿Para qué? Para hacer lo que el Estado no quiere decir en voz alta: lavar dinero con el lenguaje de la administración pública. Y aquí el mercado de abastos no es casualidad, es perfecto. Todos pagan, todos compran, todo se mueve, todo es mercancía. El mercado, por su tamaño, permite esconder un río de dinero en pequeñas gotas diarias. El ruido natural de la economía real se convierte en camuflaje. Las hipótesis más fuertes son 3, y las 3 dan miedo. Alberto era un facturero que servía a empresarios y a criminales. Alberto era un operador financiero de un grupo local del occidente. Alberto era un puente entre contratos públicos y dinero privado. En cualquiera, su muerte significa que alguien quiso cerrar el caso antes de que creciera. Porque según un reporte interno, Alberto estaba inestable. Esa palabra apareció 2 veces, en la bodega y en una nota hallada en su celular.
Estoy inestable, me quieren apretar. No es frase de comerciante, es frase de alguien que siente que el piso se abre. Un testigo del mercado dijo algo que suena pequeño, pero es enorme. Desde hace un mes, él ya no sonreía. Tenía la mirada como de quien está contando días. Y entonces aparece una línea que, si se confirma, convierte esto en escándalo nacional. 2 números de la agenda cifrada se conectan con asesorías de campañas políticas. No significa culpabilidad, significa riesgo. Porque cuando el dinero sucio toca campañas, la violencia se vuelve limpieza. Harfuch lo sabe. Por eso su gente no solo busca a los tiradores, busca la red, busca el flujo, busca el contrato, busca la firma. Y esa búsqueda ya tuvo un primer resultado. Una empresa fachada ligada a un contrato municipal fue dada de baja, de emergencia, horas después del asesinato. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué estaban intentando borrar? Porque en México, cuando alguien borra rápido, es porque la verdad estaba a punto de encenderse. Lo que más inquietó a los forenses fue un patrón en las fotos. Varias facturas tenían errores idénticos, como si hubieran salido del mismo molde. Mismo tipo de letra, misma alineación, misma forma de imprimir la fecha. Eso sugiere un taller, no una casualidad. Y en el disco duro de una laptop hallada en la bodega, sí, había una, oculta bajo un falso panel, se encontraron plantillas de documentos y un directorio llamado paquetes. Dentro, paquete A, paquete B, paquete Z. Cada paquete con listas de empresas, RFC, montos y una palabra repetida, limpio. Limpio es el eufemismo perfecto. Significa listo para circular. Significa ya pasó por manos. Significa ya nadie pregunta. Si Alberto era quien limpiaba, entonces su muerte fue un aviso para el que venga detrás. No te creas indispensable. Hay asesinatos que se entienden con rabia. Este se entiende con asco. Porque la imagen de un Lamborghini blindado con sangre en el asiento no solo habla de violencia, habla de una normalización, de un país donde un comerciante puede vivir como si fuera intocable y nadie pregunta hasta que lo acribillan. En redes sociales la discusión se partió en dos. Unos decían algo debía, otros decían eso no justifica nada. Pero la frase que más se repite es la más peligrosa. En México, la muerte ya no llega con pasamontañas, llega con firma, sello y folio. Los vecinos de Santa Eduviges no están discutiendo teoría, están discutiendo miedo. Niños que escucharon ráfagas y no quieren volver a la escuela. Madres que preguntan por qué nadie llegó. Comerciantes que bajan la cortina temprano porque, si mataron al de la Urus, ¿qué queda para nosotros? Y en el mercado de abastos, el golpe fue psicológico. Alberto no era un extraño, era un rostro cotidiano, un hombre que saludaba, que compraba café, que se paraba a platicar 2 minutos. Y ahora está muerto como objetivo prioritario, con una ejecución que parece guerra. Esa cercanía asusta más, porque el mensaje se vuelve universal. Si esto le pasa a alguien de aquí, le puede pasar a cualquiera. Los rumores se multiplican como infección, que lo entregaron desde adentro, que lo marcaron por papeles, que se quiso salir, que quiso negociar con otros, que ya no quiso pagar, que lo querían silenciar. Y en medio, una certeza, el crimen se atrevió a exhibirse. Cuando hay más de 100 casquillos en una calle, lo que se rompe no es solo la calma, se rompe el pacto social. Por eso el caso importa, porque expone el punto exacto donde el lujo ya no es aspiración, es evidencia. En la colonia, los comerciantes ya hicieron lo que hacen siempre que el Estado llega tarde. Autodefensa silenciosa, grupos de vecinos en WhatsApp, códigos para avisar si ven camionetas sospechosas, puertas reforzadas, cámaras compradas en Mercado Libre, un país protegiéndose como puede. Pero lo más triste es la normalidad con la que se habla de todo esto, como si un tiroteo de 11 minutos fuera un incidente, como si un Lamborghini destrozado fuera una nota de redes. La violencia se volvió parte del paisaje, y cuando eso pasa, el crimen gana sin disparar. Por eso Harfuch insiste en lo que muchos políticos evitan. Esto no es solo crimen, es sistema. Porque si el dinero de Alberto venía de contratos, hay funcionarios. Si venía de lavado, hay empresarios. Si venía de un grupo, hay estructura criminal. Y si venía de los tres, estamos ante una red que no se arregla con detenciones simbólicas. El caso ya cruzó fronteras por la imagen. Una Urus naranja, blindada, destrozada. Pero el verdadero escándalo no es la camioneta. Es la pregunta que deja. ¿Cuántos bodegueros más están moviendo millones en silencio? Y hay otro detalle que se vuelve profecía. La llamada filtrada, donde una voz de Alberto dice, si paso los papeles, me tumban. Si no los paso, también. Esa es la definición de estar atrapado en una maquinaria. Y cuando la maquinaria decide, no deja sobrevivientes.
Hoy Jalisco vio algo que no se puede olvidar. 11 minutos de fuego y un silencio oficial que pesó más que las balas. Un Lamborghini con sangre como anuncio, 2 muertos, 5 heridos, 0 detenidos al cierre de la escena, y una carpeta de papeles que, si es auténtica, conecta a un comerciante con un sistema de contratos falsos y empresas fachada. La pregunta inmediata es quién jaló el gatillo, pero la pregunta importante es quién apretó el botón antes, quién decidió que Alberto era inestable, quién escribió su nombre en una lista, quién planeó las rutas de escape, quién se aseguró de que no hubiera patrullas a tiempo. Porque en este país, el que dispara rara vez es el que manda. Harfuch ya lo entendió y por eso el mensaje de hoy fue seco. Cada factura sin respaldo será tratada como un arma. Eso es declarar guerra al lavado, a la simulación, a la corrupción de traje. Y esa guerra no es bonita, es lenta. Se pelea con auditorías, con cateos, con peritajes, con protección a testigos y con una decisión que incomoda a todos, tocar a los que tienen firma. Esta noche, mientras tú estás viendo esto, hay agentes revisando cámaras, cruzando placas, rastreando radios, interrogando a heridos, asegurando bodegas, y en algún lugar los que ordenaron la ejecución están borrando chats, quemando papeles, moviendo dinero a otra cuenta, buscando otro rostro para ponerlo al frente, porque el sistema no se detiene cuando matan a una pieza, solo cambia de pieza. El asesinato de Alberto, alias el bodeguero, puede convertirse en el inicio de una limpieza real o en el prólogo de una escalada. Depende de qué tan profundo llegue la investigación y de cuántos estén dispuestos a sostener la verdad cuando empiece a doler. Y aquí viene lo peor. Si Alberto tenía una libreta cifrada y coordenadas marcadas, es porque había más puntos, más bodegas, más nombres, más inestables, es decir, más objetivos. Quizá el siguiente ya está marcado, quizá ya lo están siguiendo, quizá ya lo están esperando, porque en México, cuando la muerte se vuelve un procedimiento, solo falta la fecha. Buenas noches, México, y recuerden esto, cuando un Lamborghini con sangre deja de sorprender, es porque el monstruo ya vive en la sala. Ya.